amigas y amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal por streaming. Soy Noé Pernía y estamos transmitiendo desde Madrid, España. Hoy vamos a dialogar con Juan Fernández Miranda, periodista de larga trayectoria, director de la sección de política del diario ABC y alguien que, pese a su juventud, podemos decir que fue testigo de ese periodo histórico llamado la transición. Una etapa de duro juego político en el que los españoles despertaron de una larga dictadura que nació con una guerra civil en 1936 y que terminó después de la muerte de Francisco Franco en 1975. Pues bien, nuestro invitado Juan Fernández Miranda es sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda. De él fue la responsabilidad de educar al par entonces joven príncipe Juan Carlos de Borbón desde 1960 y de diseñar un plan que le condujera a la corona, sorteando los obstáculos que en su camino sembraban los fieles del búnker franquista, como se denominaba. Suya fue la presidencia del gobierno en los decisivos días que siguieron al asesinato de Carrero Blanco y que pudieron dar al traste con la hoja de ruta prevista para la llegada de la democracia. Bienvenido, Juan. Gracias, encantado de estar aquí. Qué bueno. He dicho que fuiste testigo de la transición, sin embargo tú naciste en 1979. Así es. Pero es una forma de decir no solamente que te has dedicado a estudiarla, sino que la transición, por ser sobrino nieto de Torcuato, pues por supuesto fue un tema recurrente en tu casa. Absolutamente. La transición española yo creo que ha sido un tema recurrente en la mayoría de las casas porque es un hecho a veneración por aquellos años y un agradecimiento a los padres de la democracia española. Y yo en particular en casa, pues claro, siempre se ha hablado mucho de aquella época porque Torcuato Fernández Miranda fue uno de los principales protagonistas. Por lo tanto, es verdad que se combinan esas dos perspectivas, ¿no? La familiar y la de ciudadano español. La transición española comienza desde la muerte de Franco en 1975 y concluye con la sanción de la primera constitución de la democracia española, que fue en 1978. Así es, digamos que esos 3 años, algo menos de 3 años, más o menos, hay 2 etapas. Una primera, que es desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que es la ley que derriba el régimen franquista legalmente, es decir, los propios procuradores franquistas votan desaparecer, y luego una segunda parte que es desde esa votación hasta la celebración de las primeras elecciones y la promulgación de la Constitución, que es cuando ya digamos que el franquismo está desaparecido y llega una nueva generación de políticos de todas ideologías que son los que se encargan de ya sentar las bases del modelo democrático que aún disfrutamos. Es interesante porque tú mencionas en el libro sobre la biografía de tu tío abuelo, Torcuato Fernández Miranda, una frase que él siempre solía repetir: para transitar del franquismo hacia la democracia vamos a ir de la ley hacia la ley. Es decir, reconoce que había una ley desde el franquismo, pero que había otra ley por construir, que era la que se proyectaban aquellos hombres liberales que desde el franquismo también tenían la posibilidad de construir democracia. Así es. ¿Se puede hablar de ley dentro de una dictadura? Por supuesto, el sistema franquista, cualquier sistema político tiene una ley. Otra cosa es que se abra el debate sobre la legitimidad de esa ley o sobre la justicia o ética de la ley. Pero la ley existe y el régimen franquista tenía una ley. Torcuato Fernández Miranda era un profesor de Derecho Político, era catedrático de Derecho Político y conocía muy bien la legalidad franquista, cómo estaba armado ese régimen en torno siempre a la figura del dictador, de Francisco Franco. Entonces él llegó a la conclusión de que el único camino real viable para pasar de la dictadura a la democracia en paz era a través de la ley, es decir, consiguiendo que fuesen los propios procuradores franquistas, los diputados franquistas, los que votaran su propia disolución, es decir, en un acto legal. En las Cortes franquistas votaron que desde ese mismo momento desaparecían y se daba paso a otro modelo. Y esto se resumía en esa frase tan famosa de la ley a la ley, es decir, que en ningún momento hubiese un vacío de poder que permitiera que se llevara a choques violentos o a que grupos no interesados en una transición pacífica ocuparan el poder. Grupos que eran tanto de un lado como del otro, es decir, tanto de la derecha como de la izquierda. Claro, vamos a ver, en los últimos años del franquismo se abren 3 opciones. Están los rupturistas, es decir, la izquierda en el exilio, principalmente liderada por Santiago Carrillo, que quería romper radicalmente con todo lo anterior. En el otro extremo estaban los inmovilistas, es decir, los franquistas, que consideraban que todo debía seguir atado y bien atado, como había dicho Franco antes de morir. Y en medio surgió un grupo, liderado al principio por supuesto por el rey Juan Carlos y en apoyo absoluto de Torcuato Fernández Miranda, que fueron los reformistas, que son los que pensaban que había que pasar de un régimen a otro, que había que acabar con el franquismo y construir una democracia, pero legalmente, es decir, integrar a la izquierda, básicamente. Y entonces ahí se produjo un acto de gran generosidad por parte de la derecha franquista, que supo renunciar a su poder, y un acto de gran generosidad por parte de la izquierda en el exilio, que supo renunciar a 40 años fuera de España y a mucho dolor. Y todo ello conformó unas Cortes franquistas, unas Cortes democráticas en las que encontramos
a líderes políticos de la izquierda como Santiago Carrillo, como Rafael Alberti, como la Pasionaria, conviviendo con personas que habían sido altos cargos del franquismo. Cuando tú dices que los franquistas supieron renunciar al poder de una manera, creo que dijiste agradecida, ¿cómo fue que mencionaste? Bueno, yo creo que fue, no sé cómo lo he dicho, un acto de generosidad, puede De que generosidad. haya dicho por ambas partes. Hablar de franquistas generosos no escandaliza a los oídos de la izquierda y de los más liberales en Bueno, España hoy en 2015. Puede ser, pero el hecho es ese. El hecho es que fueron los propios procuradores los que votaron. Podían haberse enrocado en su posición inmovilista y se habría generado un problema, porque España habría ido al choque. Habría ido, pues tal vez a otra guerra. Hacía 40 años que España había tenido una brutal guerra civil y las heridas todavía estaban abiertas. Entonces yo creo que hay que reconocer que esa gente supo votar en su propia contra. Del mismo modo que hay que reconocer, por supuesto, cómo la izquierda aceptó sentarse en la misma sala de las personas que les habían expulsado de Porque España. lo que hay que recordar es que en 1975, aunque muere Franco en España, pues por supuesto el poder franquista continuó vigente. Bueno, en el 75 el poder franquista continúa hasta que en el año 76 se aprueba la ley de reforma política y ya todos los procuradores desaparecen y abandonan y ya se tienen que integrar en partidos políticos si quieren, en partidos políticos democráticos, si quieren continuar con su trayectoria política. Y ahí es donde surgen distintas opciones políticas y bueno, de ahí surge la democracia y el debate político en libertad en España. Analizando esto, tú al principio me mencionabas o diferenciabas entre las leyes legítimas y las ilegítimas. ¿Es posible que convivan de alguna manera? Eso es un gran debate en el que yo creo que este libro aporta algo de luz, porque Torcuato Fernández Miranda, como catedrático, reflexionó mucho sobre la legitimidad de las leyes, de cómo era posible conseguir que después del franquismo, Franco consideraba que su sistema era legítimo porque la victoria en la guerra civil le daba legitimidad. Claro. Y España en los 2 últimos siglos ha pasado de un régimen a otro siempre basándose en la victoria, unos contra otros, unos sobre otros. Lo que Torcuato Fernández Miranda trató de desarrollar teóricamente y después poner en la práctica, o llevar a la práctica, fue que había que conseguir una legitimidad democrática, es decir, un referéndum y a partir de ahí unas elecciones y después una constitución construida desde la legitimidad de las urnas. Y se consiguió en aquel momento. Siempre, por supuesto, en todo lo que estamos hablando, con el patrocinio del rey Juan Carlos, que fue quien señaló el horizonte. El rey Juan Carlos desde el principio dijo: yo quiero llegar a una democracia parlamentaria equiparable a Europa. Y así fue. Tú mencionas, acabas de mencionar, estamos hablando de legitimidad y legitimidad. Aquí en el libro, por ejemplo, mencionas una anécdota bien interesante de Torcuato Fernández Miranda cuando comienza a dar clases en la universidad. Dices, la España de finales de los años 60 es mucho más abierta que la de 1940, es decir, que no hubo un solo franquismo, sino que hubo varios desde que triunfa en la Guerra Civil en 1939 hasta 1975, y en aquel entonces tampoco se autocensuró a la hora de explicar a los alumnos, Torcuato Fernández Miranda, los conceptos claves del derecho político. Hay que recordarle a nuestra audiencia que hablar de marxismo, hablar de distintos sistemas políticos, era en cierta manera peligroso en las universidades bajo el régimen franquista. Esa mañana, cuando da su primera clase en la Universidad de Madrid, está hablando precisamente sobre los regímenes políticos y escribe en la pizarra: Estados Unidos, dos puntos, elecciones competitivas, y abajo URSS, es decir, la Unión Soviética, elecciones controladas por el Politburó. Y haciendo esa diferencia, después escribe: de una misma estructura formal pueden convivir realidades políticas radicalmente distintas. Eso lo dijo en 1940 y creo que es algo que tiene vigencia hoy. Sí, vamos a ver, Torcuato Fernández Miranda es un intelectual. En el año en el que le nombran rector, que es el año 51, Joaquín Ruiz Jiménez, que después era el ministro de Educación, destacó como un antifranquista y después fue el primer defensor del pueblo en España. En aquel momento le nombró a él y a otra serie de rectores en las universidades españolas porque eran gente, de alguna manera, que no se agarraba al pensamiento único del franquismo, ¿no? a un pensamiento impuesto. Eran pues, gente que tenía distintas formas de pensar y que tenía una disciplina académica y universitaria alta, ¿no? Gente, digamos, intelectual. Torcuato Fernández Miranda siempre explicó en la universidad el liberalismo y el socialismo, que eran los dos enemigos del franquismo. Para Franco no había nada peor. Si había algo peor que un liberal, era un socialista o al revés. Y él nunca dudó en explicarlo. Y sus alumnos siempre supieron, primero en la Universidad de Oviedo, en Asturias, después en la Universidad de Madrid, que existía el liberalismo, que existía el marxismo, que existía Marx, y él nunca dudó. Es decir, había un respeto intelectual por encima del interés político de aquella época. Es decir, volviendo al origen de tu pregunta, en el franquismo en España, el franquismo no era uniforme en absoluto. Había
todo tipo de personas, y dentro del sistema había gente que tenía un carácter absolutamente aperturista. Torcuato Fernández Miranda es claramente una de esas personas, porque él fue el que entendió cómo poder desarmar el régimen franquista. Y dice algo que está muy actual, que es el final de mi planteamiento. De una misma estructura formal pueden convivir realidades políticas radicalmente Claro, distintas. si tú coges el modelo soviético y el modelo americano, al final formalmente son iguales. Tenemos un presidente de la República, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Sin embargo, la diferencia está en que en Estados Unidos las elecciones son libres, los partidos concurren a las elecciones y los ciudadanos votan, es decir, están por debajo de los poderes, y en la Unión Soviética el partido está por encima de los poderes, es el partido el que al final decide quién está en cada lugar. Y ahí, aunque las realidades políticas son las mismas, efectivamente los modelos son radicalmente distintos. Es lo que estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela el debate a veces se pierde en aquel mare magnum y en aquellos recovecos sobre si es democracia o si es dictadura. ¿Por qué le llamas democracia si es una dictadura? Y creo que la clave está en pensar un poco sobre esta frase que ha dicho tu tío abuelo hace muchos años ya. Es decir, bajo una misma estructura pueden convivir realidades políticas radicalmente distintas. Absolutamente. ¿Cómo explicar esto llevado, por ejemplo, a la realidad venezolana? Bueno, yo creo que la democracia no es solo votar cada 4 años. Votar cada 4 años es un requisito para la democracia, pero no solo con eso el modelo es democrático. La democracia se basa, en primer lugar, en el imperio de la ley, absolutamente, y eso enlaza mucho con el planteamiento teórico de Torcuato Fernández Miranda. En segundo lugar, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y que todos, incluido el presidente de la República, estén sometidos al imperio de la ley. Y podemos analizar cómo son las cosas en este momento en Venezuela, donde yo creo que algunos de estos principios no se cumplen. Y es más, hay una tendencia que se cumplan cada vez menos. Habrá que ver, cuando sean las próximas elecciones, si efectivamente se desarrollan en un ámbito de libertad. Bueno, ya por lo pronto tenemos 4 inhabilitaciones políticas y no acepta el gobierno la presencia de observadores internacionales. Sin embargo, se hacen llamar demócratas los chavistas en Venezuela. Eso es evidentemente un mal síntoma. La encarcelación o la detención del alcalde de una gran ciudad, como es el caso de Caracas, del señor Ledesma, yo creo que es un síntoma nefasto, y así se lo ha hecho saber al señor Maduro la comunidad internacional. En concreto, en España se ha producido una circunstancia curiosa, que es poner de acuerdo al expresidente Aznar y al expresidente González, que jamás, todavía no se sabe en qué están de acuerdo, pues están de acuerdo los dos en denunciar los excesos del régimen chavista y en particular la detención de disidentes o de personas que piensan de otra manera, ¿no? De posibles rivales políticos para el régimen de Maduro. ¿Cuáles fueron las claves de la transición política española? Un poco proyectando sobre Venezuela una posible transición en la cual no desaparece definitivamente el chavismo, como no desapareció definitivamente el franquismo en España, sino, como tú lo has contado, pues aquellos procuradores del ala más dura del franquismo terminaron convirtiéndose en políticos demócratas. ¿Cuál es la clave para lograr esto en un contexto como el de Venezuela? Bueno, es difícil comparar, pero se puede buscar un paralelismo en el modelo español, en la transición política española, si tenemos en cuenta, en primer lugar, que aquello se hizo respetando escrupulosamente la legalidad, es decir, huyendo de toda posibilidad para la violencia, eso es muy importante, y en segundo lugar, tiene que haber un ánimo de consenso por ambas partes, que es, en el fondo, lo que consiguió liderar el rey Juan Carlos, que permita renunciar a algunos de los postulados que en un principio pueden parecer irrenunciables, pero tiene que haber, por supuesto, un ánimo de ambas partes por llegar a un modelo de convivencia y de consenso y de choque de ideas democráticamente planteadas. Ahora, la cosa es que en España hubo la figura del rey Juan Carlos, sin embargo, en Venezuela, aun cuando hay una coalición democrática, no hay una figura que pudiera ser equiparable a la del rey Juan Carlos, no como rey, sino como sujeto político de la transición. En Venezuela la coalición, aun cuando es una, como te decía, hay varios partidos políticos y hay varios representantes de esos políticos a los que también se les llama líderes. Estamos hablando de Enrique Capriles, de María Corina Machado, de Pablo Pérez incluso, o de Leopoldo López, que es uno de los que puntea, digamos, las encuestas dentro de la oposición. ¿Es posible llegar al consenso o cómo es posible llegar al consenso para que haya la figura de un rey? Yo creo que en este momento en Venezuela es difícil que haya esa persona, hay que tener en cuenta que... Pero también no debemos olvidar que la figura del rey Juan Carlos era muy contestada desde la izquierda. El rey Juan Carlos fue designado sucesor por Franco, es decir, el rey Juan Carlos tuvo que ganarse ese respeto para la izquierda y tuvo que convencerles de que era un rey para todos los españoles. O sea que no fue tan fácil, no fue una figura que emergió aupada por todas las partes, al contrario, él venía de un lado
Y él fue capaz de convencer a todo el mundo y de demostrar después con los hechos que lo que quería era una democracia que aglutinara a todos los españoles. Yo no sé quién puede ser esa persona en Venezuela. Lo que sí estoy seguro es que esa persona, sea quien sea, lo que debe conseguir es aglutinar a todas las sensibilidades políticas. Y eso exige de mucha generosidad por parte de todos, los que están hoy en el poder y los que, en el caso de poder llegar a ocuparlo en el futuro, tengan que respetar a los que estuvieron. Es decir, que haya una voluntad de paz, no de venganza. En fin, yo creo que puede suceder. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado y hay que someterse a la legalidad siempre. Vamos a volver a España un minuto, porque en estos días que hemos tenido estos problemas, por ejemplo, con respecto al tema de Cataluña y el secesionismo catalán, hay algunos analistas que dicen, bueno, es que el modelo que emergió de la transición ya ha cumplido su ciclo de vida y ahora se presenta un nuevo proyecto que pudiera ser el federalismo. ¿Tú estás de acuerdo con esto y cuál sería la diferencia con el modelo que emerge de la transición? Yo no estoy muy de acuerdo en particular con el modelo federal porque yo creo que no es el modelo que permitirá que... Al final el modelo federal es una respuesta a las distintas singularidades históricas territoriales, al debate territorial en España, ¿no? Cataluña, el País Vasco, el resto de España, Galicia, en fin. Entonces el modelo federal trata de buscar una respuesta en el que cada uno tenga su ámbito de autogobierno y de competencias en una situación de igualdad entre todos. Yo no creo que esa sea la respuesta. Yo creo que el modelo del 78 no está en absoluto agotado. Creo que sí requiere reformas, es decir, sí que hay que abordar una reforma de la Constitución siempre y cuando se haga con consenso para tratar de contentar a quienes desde un lado, por ejemplo desde Cataluña, creen que no están cómodos en España. También creo que hay mucho de política y mucho de intereses, de política en el mal sentido de la expresión, y de mucho de intereses políticos en el duelo, el desafío que está planteando en este momento el gobierno catalán, que está llevando a una fractura de la propia sociedad catalana, no a una fractura de la sociedad española, porque en el resto de España la opinión es mayoritariamente a favor de que Cataluña permanezca dentro de España. Es decir, hay una creciente ambición por reformar el modelo del 78, lo que pasa es que no hay respuestas todavía de hacia dónde debemos ir. Se habla de modelo federal, pero ¿qué modelo federal? El propio Estado de las Autonomías es un modelo federal. Las autonomías españolas, las comunidades autónomas españolas, tienen más autogobierno, tienen más competencias que los estados federales de Estados Unidos o que los Länder alemanes, que son estados federales con todas las letras. Es decir, hay mucho de trampa en este debate ahora mismo. Se habla de Estado federal, pero no se concreta cuál es el Estado federal al que queremos llegar. Y eso es un riesgo. ¿Qué va a pasar si en las elecciones de septiembre gana el secesionismo catalán? Hombre, pues si es así, pues tendríamos un problema, porque realmente si Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, consigue más del 50% de los votos y declara la independencia, estará incumpliendo la ley, porque no tiene esa capacidad. Habrá un problema. En todo caso, yo no creo que lleguemos hasta ese punto. No se puede declarar la independencia de un territorio con un 51% de los votos, porque estás fracturando la sociedad. De todos modos, es un problema político grave el que tenemos ahora mismo en España. Es muy complejo, además de todo. Es complejo y es grave. Sí. Pero en el que hay mucho ruido. Hay mucho ruido, es verdad. Vamos a volver de nuevo a la biografía de Torcuato Fernández Miranda, porque es una vida muy interesante y una de las cosas que quiero destacar es que siendo un hombre del franquismo, pues es un hombre desde el que nace aquellos primeros momentos de la estructura político-jurídica que habría de tener la democracia española posteriori. Torcuato Fernández Miranda es un gran admirador de la democracia británica, admira cómo han sabido evolucionar desde la monarquía autoritaria hasta su actual régimen de libertades casi sin sobresalto. Ya habíamos tocado un poco este tema, pero te lo vuelvo a abondar, ¿verdad? Si era admirador de la democracia, ¿cómo pudo sobrevivir en el franquismo? Bueno, pues porque no había más remedio. En aquel momento no era fácil cambiar el régimen de un día para otro. Él supo entender que había que esperar posiblemente a la muerte de Franco para poder hacer un cambio sin sobresaltos. Él, desde los años 60, en los que empezó a dar clase al rey, al entonces príncipe Juan Carlos, cuando este era un estudiante, ya le hablaba de un cambio formal, un cambio desde la legalidad y a través de la ley, un cambio pacífico. Porque él lo que conocía bien y estudió a fondo es la historia de España del siglo XIX y del siglo XX. La historia de España del XIX y del XX está plagada de guerras civiles y de pronunciamientos militares y de choques de unos contra otros. Repúblicas, monarquías, golpes militares, izquierda contra derecha, derecha contra izquierda. Y él consiguió llegar a una conclusión teórica de que lo que hacía falta no era un nuevo golpe o unos
ya fueran unos u otros imponiendo a los demás. Él, digamos que se separó de las ideologías en aquel momento y supo ver qué es lo que hacía falta para que en España por fin llegara un modelo avalado por todos. ¿Qué es lo que es este modelo? Un modelo en el que votaran en el mismo salón de plenos la Pasionaria y Blas Piñar, que son el Partido Comunista y la derecha, la extrema derecha española. Pero eso es una clave fundamental, separarse de las ideologías para poder lograr un punto de consenso y lograr la transición a posteriori. Efectivamente. Torcuato Fernández Miranda en aquel momento, él consideraba que había que llegar a un modelo en el que hubiese un partido de derechas, de centro-derecha, que aglutinara todo el voto de ese espectro ideológico y un partido de izquierdas también fuerte. Era difícil porque había varios líderes. En España estaba, por supuesto, Felipe González, que era un jovencísimo y emergente político, pero había gente más preparada, como Tierno Galván, el viejo profesor, un señor mayor, proveniente de la universidad y que también vivió siempre dentro del franquismo, siendo un hombre de izquierdas y públicamente se conocía que él era de sensibilidad de izquierdas y vivió siempre en el franquismo y prosperó y llegó a catedrático. O, por supuesto, Santiago Carrillo, que era el Partido Comunista, era la izquierda en el exilio. O sea, había muchos líderes. Al final se llegó a un modelo que fue el que prosperó, en el que hubo un partido socialista a la izquierda, liderado por Felipe González, y un partido popular, en aquel momento Alianza Popular a la derecha, liderado por Manuel Fraga, que era un hombre que había sido ministro con Franco y que supo evolucionar. Volviendo al tema de las legitimidades, tú comentabas que la legitimidad de Franco se fundaba sobre el triunfo de la guerra civil que asoló España entre el 36 y el 39, y que la democracia actual que vivimos en España se funda sobre la legitimidad de la ley y de las elecciones, de los cuales fueron arquitectos tu tío abuelo. El problema que tenemos en Venezuela es que Hugo Chávez exhibe, o el chavismo exhibe esas dos legitimidades. Nace, por supuesto, no del triunfo de ninguna guerra civil, y gracias a Dios que no es así, pero sí de una gesta heroica que fue el fallido golpe de 1992, del 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez sale a la calle con su batallón de paracaidistas, y posteriormente pues siempre exhiben las 19 elecciones que han ganado sucesivamente desde 1998 hasta hoy. Es un caso peliagudo porque es mucho más difícil, es decir, en Venezuela nos estamos enfrentando a un régimen que tiene dos legitimidades, es decir, dos murallas muy difíciles de derribar. Te lo hago como un planteamiento para que tú nos brindes tu reflexión desde tu Bueno, no, es interesante la reflexión, lo que pasa es que la comparación con lo que sucedió en España es difícil. Yo creo que efectivamente lo que hay que hacer en Venezuela o lo que sería conveniente en Venezuela para que quedara claro que es un sistema democrático, como así asegura su presidente Nicolás Maduro, es que en primer lugar se aceptaran observadores internacionales y que se celebren elecciones en libertad. Es la primera premisa, que haya elecciones en libertad. Y después, como he comentado antes, respeto por absoluto a la persona que opina de manera distinta. Es algo que no sucede. Luego, a partir de ahí, podemos entrar en un sinfín de detalles de cómo el régimen bolivariano ha ido poco a poco extendiendo sus redes para controlar el poder y para mantenerlo permanentemente, con grandes dosis de demagogia y grandes dosis de control de los medios de comunicación, que es también un aspecto muy importante. ¿Esas redes han alcanzado a España? Yo trabajo en el diario ABC y los ataques feroces de Hugo Chávez en su momento, de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello son permanentes cada vez que publicamos una información que luego siempre se han confirmado como ciertas. Y no las han desmentido ni tampoco las Jamás. han contrademandado como... Nos han insultado. Bueno. Nos han insultado. Pero bueno, ya sabes como periodista que cuando la fuente sobre la que tú hablas te insulta es una forma de confirmación de que la noticia es cierta, ¿verdad? Y como periodista que los insultos nos resbalan al final. Sí, no, al final un insulto de alguien sobre el que tú estás contando algo, pues es una especie de aval, ¿no?, a tu información. Yo la última información que firmé en relación con Venezuela, porque quien ha firmado mucho han sido nuestros corresponsales, tanto allí como en Washington, yo desde España firmé una información de aquella reunión que hubo hace unos meses entre un alto cargo del régimen de Maduro con representantes de las empresas españolas allí, cuando les dijeron que debíamos en España los medios dejar de informar sobre Podemos y de vincular Podemos con el régimen venezolano, cuando desde aquí lo que se ha hecho es informar libremente y las empresas no pueden decidir qué publican los medios. Bueno, pues en aquel momento los ataques fueron furibundos contra nosotros, pero de alguna manera se ha demostrado. A partir de allí nace esta idea megalómana de hacer una gran exposición, Venezuela de verdad, algo por el estilo, donde sí, las representantes de la empresa fueron a besarle la mano a los representantes de la embajada en esa exposición que fue en el museo, en el Centro de Bellas Artes en Madrid. ¿No han recibido ustedes algún tipo de presión por parte de estas grandes empresas? Vamos, que no estamos hablando de chiringuitos, estamos hablando de grandes corporaciones en que absoluto. tienen intereses. Y además, vamos a ver, esas empresas estoy convencido que ni se les ocurre
hacer esa petición a los medios. No se les ocurre. En un modelo democrático como el español eso no puede pasar. Te voy a llamar al director de comunicación de la empresa y decirte, oye, no informes sobre Podemos, no informes sobre Venezuela, cuando tengas una información nos consultas. Eso no existe, eso no puede pasar. Si pasara eso, probablemente habría que publicarlo. Claro. Habría que publicarlo, esa sería la respuesta. Una empresa no puede hacer eso. Y además esto se llama chantaje. En un modelo democrático eso se llama chantaje o amenaza. Así que no es posible. De alguna manera las empresas que están las empresas españolas que tienen intereses en Venezuela no han sido víctimas de un chantaje. Bueno, yo creo que esa reunión es una forma de chantaje o una forma de intentar amedrentar a unos empresarios. Yo ¿Y creo lo han que logrado? Sí. No lo han logrado. ¿No lo han logrado? Respecto a lo que tiene que ver con lo que habíamos publicado en los medios o lo que seguimos publicando del régimen venezolano, yo creo que no. Vamos, respecto al periódico que yo represento, no. Y con respecto a las empresas españolas, porque hay voces críticas que dicen, bueno, no hay una suficiente atención sobre el tema de Venezuela por los intereses económicos que tienen las corporaciones españolas, sí, sobre Venezuela. En España hay una atención, yo creo que más que suficiente sobre el régimen venezolano. Se habla muchísimo de Venezuela. Cualquier ciudadano medio está informado de qué es lo que sucede allí. Se ha hecho muchísima información, también con la ayuda, por ejemplo, de los expresidentes Aznar y González. Su implicación en la denuncia de los excesos del régimen de Nicolás Maduro ha ayudado mucho a que los medios informemos sobre el tema. Pero vamos, yo recuerdo cuando Emily J. Blasco, corresponsal de ABC en Washington, publicó que Hugo Chávez estaba enfermo, o cuando lo que he comentado antes, o cuando Ludmila Vinogradov, la corresponsal de ABC allí en Caracas, ha publicado muchísimos de los excesos vinculados a los medios de comunicación, o cuando informamos de la denuncia que había presentado un asistente de Diosdado Cabello en Washington, que había huido de Venezuela, sí, y denunció ante el Poder Judicial, ante los juzgados americanos, que había un vínculo con el narcotráfico. No hemos tenido en ningún momento ninguna duda a la hora de publicar, más allá de contrastar que la información fuera veraz, como se ha ido demostrando caso por caso. ¿Y ustedes siguen trabajando todavía sobre el caso de Venezuela, desde ABC? Por supuesto, en ABC, yo creo que ABC es el periódico que ahora mismo internacionalmente más está informando, incluso mejor está informando sobre lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y qué caso están trabajando ahora? Eso me lo voy a tener que guardar para nuestros lectores. Pero vamos, ya le digo que nosotros seguimos muy pendientes, estamos en permanente contacto con las personas que desde allí nos proporcionan información y seguimos, porque consideramos desde un punto de vista editorial que lo que allí está sucediendo no es bueno para la democracia y sobre todo no es bueno para el pueblo venezolano. Tengo entendido que la próxima información que va a publicar ABC, no sé si dentro de una semana o dos o dentro de cuánto, en fin, dentro de un tiempo indeterminado, tiene que ver con las relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, la guerrilla colombiana con altos cargos del gobierno de Venezuela, esta vez con nombres y apellidos. Puede ser, pero yo en este momento no puedo confirmarlo. No puedo confirmarlo, entre otras cosas, porque yo personalmente soy el responsable de la información política en España, del diario, claro, y no estoy al tanto de los asuntos que está investigando la sección de internacional, que es donde principalmente encaja la información que tiene que ver con Venezuela. Para cerrar, una pregunta, y una pregunta muy sencilla, pero que nos ronda a todos en la cabeza. ¿Podemos puede realmente llegar a triunfar y convertirse definitivamente en el chavismo en España? Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil, primero porque el modelo electoral, la ley electoral en España, protege de alguna manera a los dos partidos principales, protege al bipartidismo. Es muy difícil que haya una tercera fuerza que llegue en igualdad de condiciones por el sistema electoral, que no conviene detallar ahora porque es un asunto muy técnico. Pero sí es cierto que Podemos va a entrar en el Parlamento y va a entrar con fuerza. Va a entrar con fuerza. No gobernará, pero sí podrá condicionar quién gobierna. Y eso yo creo que, teniendo en cuenta el discurso demagógico de Podemos, no es positivo. También es cierto que no es el único partido que ha surgido en las últimas fechas. Hay otro partido no populista, se llama Ciudadanos, que también ha entrado, porque sí que es verdad que en España los dos partidos principales de alguna manera no han sabido transmitir al ciudadano que 35 años después, claro, de la transición, el modelo había que darle una vuelta, una evolución, no cambiarlo. Las bases son sólidas, claro, sino permitir su regeneración y su continuidad. Entonces, por eso han surgido estos partidos emergentes, partidos muy vinculados al votante joven, al que no vivió la transición, que exigen que haya algunos cambios y que haya alguna evolución en el modelo.
Entonces yo creo que sí entrarán esos dos partidos y condicionarán. Es decir, España pasará de ser un partido entre dos a ser un partido entre cuatro. Vale, muchas gracias Juan Fernández Miranda, quien nos ha acompañado el día de hoy. Una biografía sobre el guionista de la transición, Torcuato Fernández Miranda. Un ejemplo que hay que leer muy bien para saber qué se podría hacer también en Venezuela. Nosotros despedimos la entrevista por los momentos.